En el Centro Cristiano Pentecostal nos levantamos y resplandecemos, porque sabemos que aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre los hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, se levanta la gloria del Señor. Bienvenidos a la Palabra de Dios que trae la vida del cielo a tu corazón. Hoy quiero hablarles de San Juan capítulo 8. Vamos a buscar en nuestras Biblias Juan capítulo 8. Y el mensaje se llama, ¿cómo se llama ahí en la Biblia? La mujer adúltera. Quiero leer esta historia con ustedes y luego vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Desglosando cada mensaje que Dios tiene ahí para cada uno de nosotros. La mujer adúltera, fíjese que comienza con el versículo 53 del capítulo 7. Así lo tiene en su Biblia, ¿se fijó? Que ahí está pegadito el verso 53 y dice así: cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Diga conmigo, el monte. Seguimos. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Diga conmigo, provocación. Seguimos en el texto. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Sabiduría. Diga, sabiduría. Verso 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Diga conmigo, remordimiento. Y verso 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Número 5, el perdón. Número 1, el monte. Número 2, la provocación. Número 3, ¿quién se acuerda? La sabiduría. Número 4, remordimiento. Y número 5, el perdón. De esas 5 cosas vamos a hablar en esta mañana. Dile al Espíritu Santo de Dios que te hable. Dile al Espíritu Santo que tu corazón está dispuesto para recibir lo que Dios tiene para ti hoy. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos que por el Espíritu Santo de Dios nuestro espíritu sea alimentado, fortalecido. Nuestros pensamientos, Señor, sean renovados por ti. Toda fortaleza que se levante en contra del conocimiento de Dios sea derribada por tu preciosa verdad y tu preciosa palabra. Por el poder, en el poder del Espíritu Santo lo suplicamos, Señor. Cambia, transforma, renueva en el nombre de Jesús por tu palabra cada vida.
Y que esa transformación no solo quede en nosotros, sino que podamos llevarla donde nosotros estemos para ser agentes de transformación en medio de la sociedad en donde nosotros, Señor, tengamos que vivir cada día. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén y amén. Fíjese que yo le dije que empezaba este relato con el verso 53 del capítulo anterior. Y tiene una razón de ser. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. La primera cosa que tenemos que notar acá es el monte. El Señor se fue al monte mientras los demás se fueron a su casa. Hay muchos autores que dicen que esto es así o está así escrito porque Juan quiere hacer notar que el Señor, a pesar de todo, seguía enseñando. ¿Por qué a pesar de todo? Venimos, ¿verdad?, de milagros que hace el Señor, venimos de cosas que hizo el Señor en medio del pueblo y venimos de una fiesta en donde Él les dice, mira, yo soy el agua de vida eterna, yo soy el que va a saciar y calmar tu sed. Bueno, la gente recibe la bendición del Señor, la gente recibe la palabra de Dios y cuando reciben la palabra y se sienten satisfechos, cada uno se fue a su casa y nadie le preguntó al Señor, ¿dónde vas a dormir esta noche? Saben, nosotros a veces idealizamos mucho lo que fue Jesús como humano. Jesús como humano no se la pasaba orando todas las noches, es verdad, era parte de su vida orar. Y en muchas ocasiones lo encontramos en el monte orando, claro que sí. Pero nosotros no tenemos que olvidar que Él era todo humano, así como tú y como yo. Y después de 7 días de fiesta, de días de ministración, de días en que Él bendijo a la gente, de días de caminata, Él se sentía cansado, como nos podemos sentir cansados tú y yo. Y allí, recuerden que estaban en Jerusalén y Él vivía en Nazaret. Entonces ahí no estaba su casa, Él ahí estaba de paso, Él ahí tenía que buscar posada. Pero nadie se preocupó por esa parte del Señor, sino que bueno, ellos recibieron el beneficio, cada uno se fue a su casa. Nunca pensó por qué estaba ese cada uno se fue a su casa. ¿Cómo que? Para que Silvino dice, hermano, cuando queremos cerrar, ¿no? Juan 7:53, cada uno se fue a su casa. Bueno, también sirve para eso, pero esto tiene una razón de ser. La razón es que todos se fueron a sus lugares cómodamente y el Señor tuvo que pernoctar allá en el monte. Bueno, porque el Señor quería orar toda la noche. No necesariamente porque aquí no lo registra. Aquí dice que el Señor oró. No, en otras partes dice, y estaba en el monte orando. Aquí no lo dice. Entonces, esto nos hace ver lo que es la naturaleza de los seres humanos. Queremos recibir beneficios, pero no nos ocupamos de aquellos, ¿verdad?, que necesitan de nuestro cuidado también. A veces la gente tiene como una visión, una imagen de quien predica, de quien es pastor, que como que somos superhéroes. Bueno, sí, a mí me gustaría ser superhéroe. Pero sabe que cada uno de nosotros es un superhéroe. Ahora, no, porque ella predica, porque ella tiene más conexión con Dios. No, la tenemos todos. Eso depende de ti, no depende. Yo tengo una responsabilidad diferente. Eso es diferente. La responsabilidad que tenemos en el cuerpo de Cristo es lo que nos da el trabajo que tenemos que realizar. Pero todos somos seres humanos y nos necesitamos unos a otros. Y yo siempre agradezco al Señor por ustedes, porque ustedes, ¿verdad?, siempre han estado pendientes de nosotros, yo sé que sí, ¿verdad? Y eso se ve. Ahora, pero esta gente y mucha gente, esta gente solo les interesaba y el Señor, recuerden que el Señor en capítulos anteriores se los dijo, ustedes solo me siguen porque les interesa lo que yo les puedo dar, el pan que yo les puedo dar. Pero de ahí para adelante a ustedes no les interesa más nada. Y a veces la gente es así. Quiere recibir el beneficio de Dios, pero no quiere agradecer a Dios por sus beneficios.
tanto, en esta ocasión había que cuidar la humanidad de Jesús, porque Jesús era un ser humano, 100%, un ser humano que entendía su misión, pero un ser humano que necesitaba de los demás. Hermanos, número uno, en este punto, nosotros necesitamos entender que todos nos necesitamos. Que nadie, porque tenga una responsabilidad distinta, está más cerca de Dios que otro. Si tú quieres estar más cerca de Dios, eso depende de ti. ¿Ves? No de la responsabilidad o el don o el ministerio que Dios te ha entregado. Depende de ti. Dios te escucha a ti lo mismo que me escucha a mí, pero yo soy un ser humano lo mismo que tú eres un ser humano. Y como tú tienes tus asuntos, uno también los tiene, de manera que nos necesitamos. Y número dos, entender que no solo debemos buscar al Señor por sus beneficios. Esto nos tiene que enseñar no buscar al Señor por sus beneficios, que Él los va a dar, buscar al Señor porque le amamos. Miren, en estas circunstancias difíciles, por todo lo que se ha tenido que pasar, ahí se evidencia quién de verdad ama al Señor. Porque a pesar de cualquier problema, ahí estás buscando al Señor, viniendo a la iglesia. Yo agradezco al Señor por tu vida. Has superado cualquier obstáculo, has superado todos los obstáculos y estás acá en esta mañana. Gloria al Señor por eso, amén. Porque hemos entendido quiénes somos en Dios y quién es Dios para nosotros. Y lo que significa que seamos parte del cuerpo de Cristo. Por eso es que usted está acá esta mañana y puede superar cualquier obstáculo y seguimos siendo iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Pero hay que enseñar esto y hay que orar para que aquellos que no han entendido, no se busca al Señor solamente por los beneficios, hay que buscar a Jesús por amor. Ahora, esto nos enseña otra cosa. El Señor por la mañana, después de haber estado al aire libre, después de haber quizás pasado frío, estado un poco incómodo, durmiendo ahí en el monte, quizás, ¿verdad? Estaba un poco mal, quizás tuvo que estirarse de más, pero Él no se quejó. Porque si yo paso una mala noche, ¿sabe qué pasa conmigo? Ay, no me puedo parar, no, que vaya y predique otro. Ellos no me atendieron a mí, yo no los voy a atender a ellos. Ellos no me suplen las necesidades, yo no voy a suplir ninguna necesidad. Pero el Señor sabía quién era. Y por la mañana volvió al templo. Esa gente malagradecida, yo no voy a ir al templo. Volvió al templo y ¿qué hizo? Todo el pueblo, muy frescos ellos, vinieron para escuchar qué tiene para nosotros. Y sentado Él les enseñaba. Esto me hace pensar en una gran cantidad de situaciones. Esto me hace pensar en los padres. ¿Sabes qué? Tú eres papá y eres mamá. Y aunque tus hijos sean unos malagradecidos que solo me buscan cuando necesitan real. Ahorita sí me buscan, ¿no? Ahorita sí. Pero si tú eres papá y eres mamá, tú vas a cumplir tu función y ya. Si tú sabes que eres cristiano, que el Señor te ha llamado para bendecir, no importa que la otra persona no lo merezca, porque es que ni nosotros merecemos, pero el Señor en su infinita misericordia siempre está allí. Esto nos enseña que Jesús sabía quién era Él. Él había venido a predicar el evangelio, a arrepentirse de sus pecados, el arrepentimiento. Y Él sabía que la gente necesitaba ser enseñada en el reino de Dios. Y Él, a pesar de cualquier cosa, no dejó de enseñar a esa gente que necesitaba ser alimentada con la palabra del Señor. Tú y yo tenemos que entender quiénes somos. Somos iglesia de Cristo, somos sal de la tierra, somos luz del mundo. Tú sabes que tú eres luz. Entonces que los problemas no te opaquen, sigue brillando para la gloria del Señor. Pero es que yo no tengo ganas de salar a nadie. Más bien yo estoy que soy una salada. No, tú eres sal
para preservar, tú eres sal para seguir diciendo Cristo viene pronto, prepárense. ¿Ves? Satanás quiere usar nuestra humanidad, nuestra debilidad, nuestros problemas, nuestras situaciones, para que nosotros perdamos de vista quiénes somos en el Señor. Pero cuando entendemos quiénes somos en el Señor, nada nos va a importar, sino que entendemos para qué hemos sido llamados y vamos a seguir hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús. Y eso es tan importante entenderlo en este tiempo y en todos los tiempos, pero hoy más que nunca. Hay que entender, tienes que entender quién eres. Eres luz, eres sal. Así que vamos, párate, levántate, camina en el nombre de Cristo Jesús y sigue manifestando al mundo que Cristo vive y que Cristo viene pronto. Amén. La segunda cosa que nosotros encontramos acá es la provocación. Entonces los escribas y los fariseos, en medio de, el Señor está allí enseñando al pueblo. Hay mucha gente ahí en el templo. Los fariseos y los saduceos, los escribas, trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esta gente, escribas y fariseos, eran los doctores guardadores de la ley. Los fariseos eran la gente, eran digamos los abogados que entendían, que sabían pelos, señales, comas, puntos de la ley de los judíos, que no solo tenía que ver con el Pentateuco, sino que aparte del Pentateuco, ellos habían escrito libros que interpretaban cada una de esas leyes de Moisés. Y ellos, ¿verdad?, eran bien minuciosos. Los escribas lo conocían también porque ellos eran quienes transcribían cada frase y cada parte de esa ley. Y aparte de eso, la interpretación de esa ley estaba escrita también. Ahora, esta gente conocedora de la ley, resulta que ellos solamente querían usar la ley a su favor. Querían usar la ley a conveniencia. Querían usar la ley solamente para tentar, para provocar a Jesús. ¿Qué cosa? Vamos a ver qué dice la ley en Levítico 20:10. Vamos a buscarlo. ¿Lo tienen? Esta ley que ellos requete sabían. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, ¿qué? Indefectiblemente serán muertos. Y luego también nosotros encontramos en Deuteronomio que la manera de que ellos iban a morir era apedreados. Pero ¿quién dice la ley que iba a morir? El hombre y la mujer. Ahora, ¿por qué esta gente solamente le trae a la mujer? Bueno, porque el hombre salió corriendo. Sí, qué casualidad. Dice aquí que ellos los sorprendieron en el acto mismo del adulterio. De manera que, si pudo huir el hombre, también pudo huir la mujer. ¿Qué pasó aquí? Pasó que quizás puede ser que el hombre habló con estos fariseos y estos saduceos y le dice: mira, llévense a la vieja esta, pero yo te doy algo, aquí cuadramos. Puede ser, es una posibilidad. La Biblia no lo dice. De manera que se dan cuenta que eso es antiguo. Eso es un mal del ser humano desde las cavernas, desde la antigüedad. Ver cómo me acomodo yo. Aquí transamos nosotros, vemos qué hacemos, nos arreglamos, pero a mí me dejas tranquilo y te llevas solamente a la mujer. Quizás pudo haber sido eso, pero quizás ellos mismos le dijeron: no, vete tú, nosotros solamente nos vamos a llevar a la mujer aquí. Puede ser, quizás hay varias posibilidades. El asunto es que ellos en realidad no les interesaba hacer justicia real. Ellos lo que querían era provocar. ¿Por qué? Porque la ley decía que este adúltero y esta adúltera tenían que morir apedreados. La ley de los judíos, pero la ley del Imperio Romano,
les prohibía a ellos tomar venganza por su mano y les prohibía a ellos matar a cualquier persona. Ellos no tenían facultad de hacer eso. Ahora, los judíos estaban dominados por el Imperio Romano. Si el Señor decía, apedréenla, vamos a tomar a Jesús, lo acusamos, lo llevamos delante de los romanos y les decimos, miren, este está incumpliendo la ley, así que aprésenlo, este es culpable. En cambio, si decían, déjenla tranquila, no la apedreen, ellos saben lo que iban a decir, ¿y tú, judío, maestro de la ley, te crees muy maestro y estás incumpliendo la ley de Moisés? Entonces eran dos posibilidades y ellos ya lo habían tramado. Ellos o lo agarramos por aquí y lo podían agarrar, lo podían poner delante del pueblo en evidencia. Miren, este maestro que les enseña tanto del reino de Dios, él está incumpliendo las leyes que nuestro padre Moisés nos dio. ¿Ves? Entonces era una provocación lo que estos fariseos, estos escribas estaban presentándole al Señor. Y nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando la palabra dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo te lo voy a poner de otra manera. El diablo anda como león rugiente buscando a quien provocar. Porque no es verdad que te provoca. Piensa en una situación extrema. Y no es verdad que te provoca. ¿Qué te provoca? No me lo digas. Cuando nos enfrentamos a las injusticias, eso provoca en nosotros rabia. Eso provoca en nosotros hasta una rabia que se puede convertir quizás en un odio, que lo que queremos orar es, Señor, que los parta un rayo. Y eso es como bonito, ¿no? Ay, aquí yo soy la única así que le provoca. ¿Será que les provoca en algunas ocasiones que los partan? Okay. Y cuando nosotros no nos damos cuenta de que todas esas situaciones y circunstancias es para desviarnos, para provocarnos, para tentarnos, para desviarnos del propósito de Dios para nosotros. Mire, hay que tener tanto cuidado. Hoy en día, sobre todas las cosas, si el diablo el diablo siempre estuvo suelto, ¿ok? Siempre. Pero definitivamente hay circunstancias que ponen al ser humano en un límite, que si no nos cuidamos podemos caer en la provocación del diablo. El diablo ha querido ¿qué? El diablo ha querido minimizar a la iglesia, el diablo ha querido atemorizarnos, y no solo nosotros, o sea, eso en el mundo entero. El diablo ha querido callar nuestras voces, el diablo ha querido, ¿verdad?, hacernos que nos fastidie tanto la familia con que tenemos que vivir día y noche. Ustedes saben que el año pasado una de las estadísticas en cuanto a las situaciones familiares es que hubo más suicidios, ¿okay?, por la situación presión y por la situación miedo, y hubo más divorcios que nunca. ¿Por qué? Porque no se soportaban, tenían que estar juntos todo el día y no se soportaban. Y quien no entendió que el diablo quería provocar, cayó en la tentación de Satanás. Y eso es tan importante que podamos pensar en eso. El diablo va a poner situaciones que nos provoquen para tentarnos, para caer. Pero qué bueno, ¿cómo respondió el Señor ante esta provocación? Ellos, ¿verdad?, dice el verso 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Mira, ¿con qué nos quiere acusar Satanás? Satanás nos quiere acusar poniéndonos en situaciones límites para que nosotros reaccionemos negativamente, y cuando reaccionamos negativamente, ¿qué pasa? ¡Ay! Y eso que tú eres cristiano.
Sí, soy cristiano, pero no soy de hierro. Y eso que tú eres. Y no es verdad que eso nos hace sentir tan mal, porque cuando nos damos cuenta, Señor, perdóname. Sí, pero ya el Señor te perdonó tantas veces lo mismo. Pero ¿sabe qué? Qué bueno que el Señor dice, Él levanta, el justo puede caer 7 veces. Eso no es excusa, pero lo dice la Biblia. Si me caigo, Él me levanta. Entonces de ahí tú te tienes que agarrar en el nombre de Cristo Jesús y no permitir que Satanás te acuse. Satanás quiere acusarte también con tu pasado. Tú estás así, ¿sabes por qué? Por lo que hiciste, porque te equivocaste. Tú estás aquí en esta situación porque, bueno, sí, está bien, puede ser que me equivoqué, pero en Cristo Jesús ya yo pedí perdón. Sí, pero el perdón no borra la consecuencia. Y es así como trabaja. El perdón no borra la consecuencia. Está bien, no borra la consecuencia, perfecto, pero en el nombre de Jesús me levanto y sigo adelante. No permitas que Satanás te acuse. Mira, esto yo te lo vengo a decir y te lo digo y díselo al que está al lado. No permitas que Satanás te acuse por nada. No permitas que Satanás te acuse. ¿Sabes qué? Todos somos dignos de acusación por algo. Todos, hasta el más perfecto que tú puedas ver. Algo Satanás va a sacar del pasado para acusarte. No permitas que Satanás te acuse. Si las consecuencias que tienes que vivir, porque es verdad, se viven con algunas consecuencias, pero sobre esas consecuencias el Señor obrará milagrosamente. Sobre esas consecuencias declara que el Señor es todopoderoso. Entonces hay que pararse firme y entender que Satanás quiere deprimirte, Satanás quiere que retrocedas, Satanás quiere que no sigas hacia adelante, pero en el nombre que es sobre todo nombre no caigas en la provocación del diablo, no caigas en la desesperación en que el diablo quiere ponerte o quiere ahogarte. Levántate, párate, camina en el nombre de Cristo Jesús, porque para ti hay esperanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿cómo el Señor responde? Responde con sabiduría. Y quiero que veamos la sabiduría del Señor. Este es uno de los pasajes más tremendos, más fascinantes para mí. Porque cuando el Señor entiende que era para provocarle, el Señor entiende la situación. Y el Señor sabe, bueno, si doy esta respuesta, esta gente me va a acusar ante los judíos. Pero si doy la otra, sí, mátenla. Esta gente me va a llevar ante los tribunales romanos y me va a acusar. Entonces, ¿qué hacemos? El Señor simplemente, dice el texto, Jesús inclinado hacia el suelo, escribía con el dedo. La respuesta del Señor fue, haga conmigo así. Porque es que yo quiero que esto no se le olvide nunca. Silencio. A ver, todos así bonitos para la foto, por favor, gracias. Se los agradezco. Silencio. Ante la provocación, silencio. Y esto me hace pensar en otras circunstancias. Cuando el marido llega a la casa y llega bravo, o el papá llega a la casa y llega bravo, porque no consiguió gasolina, porque el vecino le torció los ojos, porque no pudo comprar tal o cual cosa, porque mil y unas circunstancias por las que puede llegar alguien molesto a la casa. Entonces entra el hombre bravo. Y resulta, y todos, mire, eso pasa en todas las casas, que como no pueden pelear afuera, vienen y pelean adentro. Ajá, los descubría todos. Eso es algo normal. Aprendamos, eso es algo normal. Claro, como no pudiste pelear con el otro porque el otro sí te mete un golpe y yo no puedo, tú vienes a descargarte aquí, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas así? No me grites, no levantes la voz.
¿Qué pasa? Que cuando el que viene peleando, y no es culpa tuya, pero él entra peleando, y no es culpa de los muchachos, no es culpa de nadie que está en la casa, pero él entra peleando, la reacción de los que están en la casa, y generalmente de la mujer, es responder de la misma manera. Y eso que se la pasó, sale de la hora de oración la mujer. A mí no me vengas a robar la paz, porque yo estuve una hora con mi Señor y te callas. A mí no, y si quieres pelear, peleamos pues, porque a mí tú no me vas a venir a robar la paz. Pero entonces, ¿qué dice la Biblia? Pasó una hora en oración, pero la oración no le entró, ni la Biblia le entró, nada. ¿Qué dices? La Biblia dice, ¿no es que acaso dice la Biblia que la palabra mansa aplaca la ira? Entonces si oraste tanto y si sabes tanta palabra del Señor, ¿por qué respondes con la misma agresividad que viene el tipo? Pero es que la Biblia dice, guarda silencio ante Jehová, no ante el marido. ¿Cómo deberían responder? Bueno, si es el papá que anda de esa manera, miren, esto se los prometo, todos los papás son iguales. ¿En serio? Y si no es el papá, es la mamá, porque siempre hay uno que explota. Y son así, y son buena gente. Pero hay momentos, y si ninguno en la casa sabe percibir el momento, cae en la provocación y empiezan ahí a discutir en vez de... Porque tampoco se dice cálmate. O puedes decir, bueno, ve mi amor, siéntate aquí. Porque a veces uno dice cálmate irónicamente. Cuando es irónicamente y para fastidiar uno dice cálmate. Ahí bueno, ahí se prende otro fósforo más. Pero si yo entiendo quién soy y entiendo que la Biblia dice la palabra mansa aplaca la ira y entiendo que Satanás va a tratar de perturbar la paz en mi hogar, entiendo, porque Satanás siempre viene para tentar, yo asumo la posición del Señor. Él se inclinó. Inclinarse puede ser, ¿sabes qué? Señor, lo que tú quieras, vamos a estar tranquilos y vamos a estar en silencio. Cuando alguien llega así de la calle, cualquiera en la casa, estoy hablando del papá, pero también a veces la mujer explota o también los hijos explotan. No estoy hablando, y sobre todo en relación a los hijos, no estoy hablando de soportar berrinches, ¿ok? Pero a veces, también cuando se dan regaños, a veces el mejor regaño es una palabra suave. O sea, ven acá, ya va, cálmate. Te voy a explicar. Puede ser. Entonces, la cuestión es abrir los ojos y saber que Satanás quiere provocar para que la situación se salga de control y perdamos la bendición de Dios en nuestro hogar, con nuestra gente, con quien vive con nosotros, o con el vecino, o con el compañero de trabajo. ¿Sabes? Nosotros tenemos que asumir la posición de entender y de saber, porque todo parte de esto. El Señor sabía a lo que había venido. El Señor no iba a entrar en provocaciones. En la calle no es verdad que a veces, muchas veces, y si uno va manejando, le provoca a uno pelear tanto con el que hace una injusticia. O en la calle, cuando estás caminando, cuando estás en el carrito, lo que sea. No es verdad que hay situaciones, límites que te provocan pelea, o sea, pelear, decir dos cosas bien dichas. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que entender que el diablo quiere provocarnos y no tenemos que caer en la provocación. Y tenemos que, lo mejor es callarse. Cuando alguien en la casa está de esa manera, y puede ser la mujer,
Hay algunas mujeres que son realmente como gotas continuas. Cállate. El silencio es lo mejor. Ante la provocación responde con el silencio. Ante alguien en la calle que te haga algo, que se te atraviese de cualquier manera. ¿Acaso ustedes no saben que la Biblia dice que la honra del hombre es pasar por alto la ofensa? La honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Y ese verso a mí nunca se me olvida jamás. ¿Saben por qué? Porque yo tenía 6 meses de embarazo. Estaba embarazada de Gabriela. Y alguien me vino a decir un montón de cosas. Y aparte no tenía razón. Y yo quería decirle un montón de cosas más. Pero yo me fui y me quedé callada, pero yo le dije, pero mañana se la cobro. En serio, yo pensando así, mañana se la cobro porque mañana había una situación en donde yo tenía el control y yo podía. Y de repente yo tengo mi Biblia en la mesita de noche y siempre antes de dormir leo. Y yo tenía ahí marcado donde yo estaba leyendo, pero justo el Señor es tan bueno. Justo me sale ese texto, la honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Así como que el fuego que uno tiene es... Y eso no es solo hacia los ajenos, hacia los que están en la calle, eso empieza en la casa. Si cada mujer entendiera que servir al marido es servir al Señor, si cada hombre entendiera que servir a la mujer es servir al Señor, que servirse unos a otros, cada hijo entendiera que servirse unos a otros es servir al Señor, y que lo que va a hacer el diablo es tratar de perturbar esa paz para provocar y se quedara callado, las cosas mejorarían. Ahora, el Señor se inclina a tierra y dice que estaba escribiendo. ¿Escribiendo qué? Hay algunas personas que dicen estaba escribiendo los 10 mandamientos. Hay otras personas que dicen estaba escribiendo el nombre de cada uno y estaba poniéndole el pecado. Mateo, por ejemplo, si había alguno ahí que se llamaba como el discípulo Mateo. Robaste con los impuestos. Pedro, robaste, estuviste ayer con la vieja del otro. Y estaba escribiendo. Hay algunos que dicen eso. Puede ser que sí, puede ser. Ahora, el Señor simplemente se inclina, escribe y se queda esperando. Pero, dice el texto, que como le insistían, entonces Él se levanta, insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. Uy, yo me imagino eso como un cuchillo que los cortó a todos. Wow. Cuando esta gente se ve enfrentada a su propio pecado, miren, cuando nosotros queremos juzgar a los demás, dicen que cuando uno hace así, hay 3 dedos que te apuntan a ti. Bueno, ¿quién eres tú que juzgas? Dice la palabra en Romanos. ¿Quién eres tú que juzgas? Al criado ajeno. Si está en pie para su señor, está en pie. Y si cae para su señor, cae. El único que tiene facultad para juzgar, porque nosotros vemos, pero nosotros no sabemos qué hay detrás. No entendemos en realidad todo el panorama. Por eso es que el Señor dice, no juzguen para que ustedes no sean juzgados, porque con la misma medida que ustedes miden, los van a volver a medir. Es decir, que uno tiene que pensar, si uno es cristiano, si uno sabe quién es, si uno quiere sabiduría, adquirir sabiduría no es saberse muchos textos bíblicos. Sabiduría es actuar como Jesús actuó. Y Jesús aquí muestra sabiduría callándose.
Y como le insistieran, ¿verdad? Él responde, pero los enfrenta con sus propios pecados. Jesús, el único que podía enfrentarlos con su propio pecado. Mire, yo dudo mucho que haya gente que dice que cree en Cristo y dice que son tan cristianos y tan santos. Hay gente tan orgullosa de su santidad que yo en serio no puedo estar cerca de ellos. Es que son demasiado, son como el publicano y el fariseo. Señor, yo no soy como este publicano, yo diezmo, yo voy al culto todos los domingos, este publicano, pecador. ¿Quién salió justificado? Dice el Señor. El publicano que se humilló y dijo, Señor, apiádate de mí, pecador. Miren, no hagan tanto alarde de su santidad, de la perfección que tenemos. Nosotros sí somos perfectos. Todo el mundo tiene, como decía alguien por ahí, tiene rabo de paja. Que se me salió, perdón. Entonces, el único que puede juzgar es Jesús. Y Él los enfrenta con su propio pecado. Y cuando nosotros vamos a juzgar, deberíamos pensar primero, ¿quiénes somos? ¿Qué hemos hecho? ¿De dónde Dios nos sacó? Mira, y por más perfectos que seamos, porque el Señor dice, anda delante de mí y ser perfecto, vamos en ese camino. No tenemos derecho a juzgar al otro, porque para todos el Señor tiene algo bueno. Y el Señor es tan bueno y tan misericordioso que para todos hay esperanza. Ahora, Él los enfrenta. Y cuando la gente realmente se siente confrontada y se encuentra con Jesús, este es el punto. La gente tiene que encontrarse con Jesús. Yo no puedo hacer nada, yo puedo predicar, pero si tú no te encuentras con Jesús, yo no te puedo cambiar y no te puedo decir lo que está mal o bien. Te lo puedo decir, pero eso no te hace ningún efecto. Se lo puedes decir, pero eso no le va a hacer ningún efecto. La gente tiene que encontrarse con Jesús, así que la oración debe ser, Señor, que realmente se encuentren contigo. Que realmente podamos tener un encuentro con Jesús que nos haga ver nuestros pecados, que no somos dignos de juzgar al otro y que nos haga arrepentirnos, porque esta gente simplemente se enfrenta a su pecado y dice que empezaron a tirar las piedritas. ¡Clac! Clac, clac. Y es interesante porque ¿cuál fue la reacción de los acusadores? La reacción de los acusadores no fue arrepentimiento, fue remordimiento. Porque el arrepentimiento hubiese cambiado la escena, hubiese cambiado el escenario. Dejas la piedra, pero dices al Señor, me arrepiento. ¿Verdad? Te confiesas delante de Dios. No, huyeron. Cuando los acusadores se sienten confrontados y hay remordimiento, huyen. Así que cuidado con huir. Cuidado con no reconocer, porque esto tiene que enseñarnos a nosotros. Cuidado de no reconocer. Ustedes no ven que la gente dice, no me hables de eso, no me hables de eso. Yo no quiero hablar de eso. Cuando generalmente no tienen razón, yo no quiero hablar de eso. Ya eso murió. Ah, pero ¿por qué murió? Y uno sigue, ¿verdad? Eso no es sabio. Ya, lo pasado pisado. Ah, pero cuando lo pasado lo hiciste tú mal, ¿no? Pero cuando aquí sí que no pisas nada. Así que aquí cuando son mis errores sí vamos a hablar, ¿verdad? Pero cuando son los tuyos, lo pasado pisado, ya, se acabó. ¿Por qué? Porque por el remordimiento huyen. Miren. Lo más valiente que usted puede hacer es saber reconocer su error y pedir perdón. Hay tanta gente ultra santa que no saben pedir perdón. Y yo me he encontrado con varios de esos en el camino. Son tan santos, tan santos, tan santos que no saben pedir perdón. Pero no sé a dónde les llevará ese orgullo. Mira, me equivoqué. Señor, perdóname. Si hay algo que yo pueda hacer para reparar, bueno, y si no puedo hacer nada para reparar, porque a veces uno mete la pata y ya la pata se metió y no se puede hacer nada, pero el Señor restaura todas las cosas. El Señor es capaz de enderezar lo torcido de una manera tan impresionante.
Pero si nosotros estamos dispuestos a rendirnos ante Él, a saber reconocer nuestros errores ante Él, si tengo que pedir perdón a otra persona, se lo pido. Aprendan a pedir perdón. No hay nada más santo en esta tierra que usted aprenda a pedir perdón. Miren. El primer perdón y la primera confesión que uno tiene que hacer es a Cristo, ¿ok? Claro que sí. Pero si tú le haces daño a otra persona, tienes que pedir perdón a esa persona. Y si ya se murió, bueno, déjalo ahí donde está. Nada de irle a pedir perdón en la tumba, ¿ok? Eso no es bueno. Eso es brujería. ¿Oyeron? Sí, porque hay una corriente de gente evangélica que dice, evangélica que dice que hay que irle a pedir perdón a la tumba. No señor, porque ahí no hay nadie. Ahí solo quedó el polvo. Entonces, pedir perdón muestra arrepentimiento real. Pero esta gente huyó de la escena. Se sintió confrontada con su pecado porque Jesús les hizo ver su pecado. Pero teniendo oportunidad de arrepentirse, no lo hicieron. Por remordimiento huyen, ¿verdad? Y el Señor dice acá que entonces, inclinándose de nuevo, el verso 9 dice, pero ellos al oír esto, acusados, ¿ves? Por su conciencia salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y aquí viene el perdón del Señor. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dice, mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, ninguno, Señor. Aquí vemos, en el perdón vemos la compasión del Señor, la misericordia del Señor, que ante una pecadora, y era una pecadora que había sido comprobado su pecado, la habían tomado en el acto mismo del adulterio, pero enfrentada con Jesús, humillada por los seres humanos, humillada por los hombres, enfrentándose a Jesús, al perdonador, al amor, simplemente recibió de él ¿qué? Recibió el perdón. Porque el Señor le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor tiene compasión, el Señor no recuerda tu pasado. El Señor está dispuesto a restaurar todas las cosas, siempre y cuando nosotros estemos humillados delante de Él. Y miren, hay algo que se ha malinterpretado. Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar. Lo cual no quiere decir que no hay condenación. Hay condenación. El pecado condena. Pero cuando nosotros nos arrepentimos y nos acercamos a Jesús, el amor del Señor está dispuesto a arroparnos. El amor del Señor está dispuesto a cubrirnos y a que las cosas viejas ya han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. Cuando Satanás quiere traer tu pasado a tu memoria en el nombre de Jesús, dile, el Señor me perdonó. Mi pecado ha sido perdonado y ha sido borrada toda mi culpa. ¿Sabe? Cuando nosotros nos sentimos tan culpables, porque hay cosas por las cuales todavía algunos se sienten culpables, hacemos a Jesús mentiroso, porque Él dice que nosotros ya no somos culpables. Nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios y Él nos ve a través de Jesucristo. Y en Jesucristo recibimos perdón y recibimos la posición de inocentes. Esta mujer enfrentándose con Jesús, encontrándose con Jesús, encontró la redención y encontró el perdón. El Señor, dije, no vino a condenar, el Señor vino a salvar y todavía hoy está dispuesto. El Señor Jesús tiene sus brazos abiertos para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna y aquí y ahora pueda vivir una vida en abundancia de paz y de gozo. En el nombre de Cristo Jesús, no importa cuál ha sido tu pasado, no importa el pecado. Escúchame, el pecado no importa, siempre y cuando el Señor, ¿verdad? El Señor le dijo a ella, vete,
yo no te condeno, pero vete y no peques más. Es tan importante entender lo que es el perdón del Señor. Jesús está dispuesto a perdonarnos. Y aquí yo puedo ver que las piedras que iban a ser piedras para su muerte, para la muerte de esa mujer, se convirtieron en una sola piedra sobre la cual ella iba de aquí en adelante a vivir su vida. La piedra, la roca inconmovible de justicia, cuando las piedras de juicio se convirtieron en la piedra de salvación. Este puede ser un buen título para este mensaje. Cada vez que nosotros, amén, o cada vez que el ser humano se encuentra con Jesús, lo que iba a ser para su maldición, el Señor lo convierte para su bendición. ¿Qué quiero decirte yo con esto? Que todo tu pasado, todo lo que has vivido, el Señor sabe por qué lo permitió y por qué lo has vivido. Los errores que cometiste quizás han podido traer algunas consecuencias a tu vida, pero en el nombre de Jesús, todas esas consecuencias en el Señor se transforman ahora en tu bendición, porque ahora tú vas a poder ayudar a otros que quizás han pasado por lo mismo que tú. Ahora tú vas a poder entender y ayudar a más personas que quizás han pasado por lo mismo que tú. Recuerda, lo que fue para tu maldición en Cristo Jesús se convierte en tu bendición, en el nombre que es sobre todo nombre. Las piedras que iban a matar a esta mujer se convirtió en la piedra de vida, en la roca de vida para esta mujer. Y Jesús quiere decirnos hoy que a pesar de todas las cosas, nos acordemos del monte. ¿Quiénes somos? A pesar del desprecio de los demás y de que los demás nos busquen solamente por interés, somos iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad. No entremos ¿en qué? En la provocación de Satanás. Ante la provocación, la sabiduría es... Hágalo. Lección de hoy, ponerse el dedo en la boca. Pero que sirva para cerrarla, ¿ok? Ante la provocación, callarse. Ante los acusadores, rendirse al Señor. Y en realidad, enfrentarnos a nuestro pecado, pero arrepentirnos. No que solo nos remuerda, sino que nos arrepintamos ante el Señor. Y el Señor dice, vete y no peques más. El perdón está para nosotros. Que Dios nos ayude. Amén. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Señor, gracias por tu amor y tu bondad. Guárdanos, protégenos, líbranos del mal. Ayúdanos a cumplir nuestra misión y a vivir conforme a tu perfecto plan y propósito que tienes con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, que podamos seguir hacia adelante. Fortalece en el nombre de Cristo. Fortalece cada vida. Fortalece en esta hora cada vida. En el nombre de Jesús, que podamos estar firmes, Señor, y seguir hacia adelante a pesar de cualquier circunstancia que tengamos que enfrentar. En el nombre de Jesús, rodéanos con tu gracia. Rodéanos con tu presencia. En el nombre de Cristo, que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior, Padre, para mostrar al mundo que tú vives y vives para siempre. Que no perdamos, Señor, la visión de lo que tú quieres con nosotros. Gracias, Señor, que iluminemos en medio de esta generación malvada y perversa, que seamos luminares de este mundo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y cualquier cosa, levanta tus manos, Señor, cualquier cosa de la cual tus hijos tengan necesidad, Padre, yo oro en este momento que tú proveas, Señor. Quebranta yugos y ataduras, quebranta, Señor, y ata al devorador en el nombre de Jesús. Y que tus hijos sean bendecidos, Padre, conforme a tus riquezas en gloria. Todo negocio, Señor, toda transacción que pueda estar parada en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, que se rompa toda cadena y que venga la bendición, Señor, que tus hijos están esperando. En el nombre de Jesús, amén y amén, amén, aleluya, amén.